esto corresponde a lo que normalmente podemos ver, digamos, el síndrome tumoral hipofisario. Hay una serie de tumores, ¿no?, benignos que pueden producir lo que son los grados de hiperfunción hipofisaria, ¿no? Podemos escuchar de que, digamos, a ver, ¿por qué se dio una acromegalia en un paciente? Porque de repente tiene asentado un tumor a nivel de hipófisis que en este caso produce una hormona específica que es la GH. Una hormona que va a producir en forma de concentraciones elevadas. Por otro tumor conocido que es el prolactinoma, como su nombre dice, puede producir lo que es la prolactina en cantidades elevadas, que al tener un efecto en el organismo trae consigo pues alteraciones, como ya hemos visto, amenorrea, infertilidad, ¿no? Entonces es una de las patologías que debemos de algún modo estudiar. Entonces, cuando nosotros vemos estos tipos de tumores tenemos que determinar que es una masa celular. Tiene varios nombres cuando van a ver, ¿no? Masa hipofisaria, masa celular, ¿no? En este caso, esta masa celular está denominada para aquella masa o tumor que puede surgir del tejido cerebral, del tejido hipotalámico o de la hipófisis. Y va a presentar características relacionadas con la ubicación de la lesión, pero también va a producir síntomas de etiología específica. Acá nuevamente, ¿no?, es un corte coronal de cómo está la hipófisis, el hipotálamo, el quiasma óptico, en este caso los nervios, el tercero, cuarto, quinto, sexto. Hago este ejemplo por decir qué pasa si esta hipófisis se haciendo un tumor, vamos a decir, una neoplasia, incrementa el volumen de esta glándula hipofisaria. Entonces, de acuerdo a la afección, ¿no?, de los órganos vecinos que tenga, por así podría comprimir el quiasma óptico. Al comprimir el quiasma óptico, los pacientes podrían tener alteraciones en la visión. Podría comprimir alguno de estos nervios, el tercero, el cuarto, el cinco, y los pacientes cruzar con algún tipo de parálisis, ¿no?, de la visión de repente, ¿no? Entonces, esto va a depender de la tumoración, de la extensión, del tamaño. A eso nosotros denominamos manifestaciones locales, es decir, del tamaño o de la expansión del tumor. Pero ¿qué puede suceder si este tumor, por ejemplo, es productor de ACTH, vamos a decir? Entonces, aparte que está produciendo síntomas locales, va a producir síntomas sistémicos. ¿Por qué? Porque va a haber liberación de ACTH en cantidades mayores, ¿no?, y al estimular a lo que es la corteza suprarrenal, va a hacer que se produzca el cortisol en exceso, va a producir un hipercortisolismo. Y el hipercortisolismo, es decir, las concentraciones elevadas de cortisol en sangre, dependiendo en qué sistema afecte, va a producir sintomatología. Por decir, si hay afección a nivel cardiovascular, los pacientes pueden hacer hipertensión arterial, taquicardia. Si es la afección, por decir, a nivel dérmico, que le puede poner una piel fina, estrías, ¿no? Y habíamos dicho también, después como vamos a ver, que el cortisol también se considera como una hormona hiperglicemiante. Entonces podría producir en los pacientes diabetes, ¿ya? Esos que son síntomas sistémicos, ¿sí?, en este caso de este tumor hipofisario, que en este caso es específico para producir ACTH. Igual es si el tumor produce GH, si el tumor produce prolactina. Aparte de producir síntomas locales, va a producir síntomas específicos de la secreción hormonal al cual esté expuesto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es un estudio diagnóstico, en el caso de la glándula hipofisaria, donde se reporta, ¿no? Hay un reporte de más de 1.800 casos de tomografía que se ha hecho de hipófisis, ¿no?, donde podemos ver que la hipófisis normal, por decir, pueden ser 1.242. ¿Ya? Los tumores de la adenohipófisis pueden ser 395. Otros casos que se pueden ver en las resonancias, ¿no?, son problemas menores. Lo que nosotros vamos un poco a abarcar es en los tumores de la adenohipófisis. Y de lejos ven ahí que el prolactinoma, o el tumor que produce la prolactina, es el tumor hipofisario más frecuente. ¿Ya? En segundo lugar están lo que son los adenomas no funcionantes, es decir, es un tumor, pero no produce ningún grupo hormonal, no produce
TSH, ni ACTH, ¿ya? Es un tumor no funcional. En tercer lugar está el adenoma productor de GH, que es el responsable ya sea de un gigantismo o de acromegalia. Después los tumores productores de ACTH, que es lo que hablábamos de la enfermedad de Cushing, puede producir un síndrome de Cushing de origen hipofisario. Y después pueden ver en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, cuando uno, como quien dice, hace una apuesta y dice, no, se ha encontrado un tumor hipofisario, uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que este tumor sea producido por un prolactinoma? Entonces uno ve y dice, no, bueno, está en primer lugar, ¿no? Después que esperamos encontrar que no produzca ninguna hormona. Lo tercero, que produzca GH, y el cuarto, que produzca ACTH. El resto, raro, ¿cierto? Para eso nos ayuda a ver. Igual que cuando habíamos hablado del hipopituitarismo, para el desarrollo de los tumores, pues están como quien dice comprometidos factores hereditarios, hipotalámicos, hipofisarios, ambientales, factores periféricos que pueden hacer que se produzca un tumor hipofisario. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver, esta es más o menos la cascada de la carcinogénesis hipofisaria, es decir, cómo puede desarrollarse un tumor hipofisario, ¿no? Así se menciona. Probablemente al ser adquirido, todos nacen con una hipófisis normal, ¿no? Al haber activación de oncogenes, inactivación de genes, ya sea por exposición a radiación, exposición, por ejemplo, a proteínas, alergenos, como pasa con la introducción temprana de la leche de vaca, vamos a decir, ¿no? En pacientes que están, digamos, amamantando, que sean sometidos a radiación, pueden producir una disregulación del ciclo celular, y ese paciente que está con hipófisis normal puede hacer un microadenoma, un microadenoma, es decir, menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro. Si ahí se va agregando algún tipo de mutaciones adicionales o episodios epigenéticos, este tumor va creciendo, va haciendo un macroadenoma, que es un tumor, en este caso, por encima de los 10 milímetros o de 1 centímetro. Si hay mutaciones adicionales, por decir, sigue siendo expuesto a radiación, puede llevar a tumores agresivos o malignos, ¿no? Es decir, igualmente son cambios graduales, ¿no? Es raro encontrar una hipófisis normal y que en el lapso, pues, de meses rápidamente tengamos un tumor agresivo o maligno. Habíamos hablado de los efectos locales de una masa hipofisaria, es decir, qué síntomas de ellos podríamos tener. En esta parte vemos, por ejemplo, los efectos clínicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una afección de la glándula hipofisaria, ¿no? Lo que habíamos hablado del hipopituitarismo, ¿no? Puede haber retraso de crecimiento, hipotiroidismo, hipogonadismo. Si hay afección de la vía óptica, va a tener que ver con la capacidad de percepción del ojo, lo que es el campo visual, ¿no? Si hay alteración hipotalámica, habíamos visto también que el hipotálamo tenía núcleos, ¿no es cierto? Algunos se encargan de controlar la temperatura, el apetito, y así sucesivamente, ¿no? Si se ven afectados alguno de ellos, podemos tener eso, ¿no? Obesidad, disfunción del sueño, del apetito, ¿no? Y vamos a ver, pues, también qué otras alteraciones dependiendo del órgano afectado, ¿ya? Pero lo que más nos ayuda en alteraciones por masa celular, o decir, van a tener que ver con lo que es el campo visual, o la vía neurooftalmológica, ¿no? Donde los pacientes pueden hacer defecto de campo visual, ¿ya? Eso sobre todo por compresión o alteración del quiasma óptico. De repente la manifestación más frecuente, que ustedes ven como unas 10, 12 afecciones. Pero la hemianopsia bitemporal, ¿no? Que representa casi el 50% de alteración en el campo visual, es de las formas más frecuentes. Y a veces el paciente, muy aparte de lo que tiene de repente la cefalea con lo que cursa, menciona que cada vez su campo visual va disminuyendo. Doctor, no sé qué pasa, pero parece que me hubieran puesto algo a los costados y cada vez mi campo visual voy viendo menos, ¿no? Para ver aquello tengo que mover la cabeza, ¿no? Entonces uno va diciendo, ¿no? Cefalea, alteración del campo visual. Si hoy estoy sospechando de otra patología endocrina, voy a ver si hay un compromiso hipofisario, ¿no? Y este gráfico nos ayuda a ver, ¿no? Cómo es el efecto local de la compresión del quiasma óptico, de acuerdo a cómo están las fibras nasales, por decirlo, ¿no? Las fibras nasales, las fibras, en
este caso temporales. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, en la parte, en el cuadro A, la parte normal, lo llegan a ver. Por ejemplo, acá lo que está en celeste son las fibras nasales, lo que está en morado son las fibras temporales, ¿no? Y el quiasma está acá, ¿no? Entonces, cuando este quiasma óptico, digamos, se ve comprometido con un tumor o con una tumoración, como pueden ver acá, como pueden ver la afección, entonces va a producir compresión sobre estas fibras, ¿no? Cuando hay compresión sobre estas fibras, prácticamente no se va a reconocer, ¿no?, la parte que debería transmitir, por no decir, ¿no?, para construir la imagen. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no?, podemos tener estas alteraciones, ¿no?, solapamiento, hendidura, deslizamiento, pero el principal es el defecto de mianopsia bitemporal, ¿sí? Entonces, en esos pacientes, ¿qué hacemos? La campimetría, ¿no?, por comparación. A ver, nos paramos juntos, listo, me ve, sí, me ve, me va a decir hasta dónde ve, él también abre sus brazos, y decimos, sí, doctor, yo veo hasta acá nomás. Primero vemos acá así y hacemos que abra, ¿no? En un momento, si se pierde la imagen, ya van a ver, ¿no? Si ustedes siguen viendo, ya por comparación pueden decir que hay una alteración, ¿ya? Lo otro es una campimetría computarizada, ¿no? Allá también le van haciendo reflejos y va viendo, ¿no? Notaste este punto, notaste ese punto, hay puntos que no nota y eso va a dibujar, por decir, cómo es su campimetría del paciente. Son pruebas que nos pueden ayudar a determinar, ¿ya? Ahí les hablaba de los tumores hipofisarios, sobre todo para acuñar los términos, ¿no? Microadenomas, menos de 1 centímetro, un macroadenoma, de 1 a 4 centímetros, un adenoma gigante, un diámetro mayor de 4, ¿no? Por supuesto que estos adenomas o grandes adenomas ya han producido lo que es la destrucción de lo que es la silla túrgica, ¿no? Entonces, probablemente, pues ahí la hipófisis sí tenga una destrucción casi completa. Los adenomas pituitarios, ¿no?, como bien dice, son la causa más común de los síndromes de hipersecreción, ¿no? Cuando hablábamos en el principio de uno de los mecanismos, decíamos, para que haya hipersecreción, generalmente va a ser debido a un tumor benigno productor de un grupo específico de hormonas. Ya habíamos visto, representa el 15% de todas las neoplasias intracraneales. En autopsia incluso se puede llegar a ver en una mayor cantidad, que probablemente no haya producido sintomatología. Y las imágenes hipofisarias pues se van a detectar, ¿no?, en pacientes que hemos dejado pasar desapercibido por clínica y los podamos ayudar. Ahora, un adenoma hipofisario es una neoplasia benigna, ¿ya? Es un tumor benigno. El fenotipo va a depender del tipo celular del que deriva, ¿no? Yo digo, es un fenotipo de un prolactinoma. ¿De qué célula estará derivando esto, no? De una célula somatotrópica, ¿no? Puede haber hiperplasia o hipertrofia. Y esos son todos los tumores, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no?, que van a tener transducción final, ¿no? Por si hay un tumor que es productor de células tirotrópicas, eso va a producir TSH, las manifestaciones van a ser de hipertiroidismo, ¿no? En este caso va a ser un hipertiroidismo, por decir, secundario, ¿no? No está produciendo la tiroides, sino por estímulo del nivel de la glándula hipofisaria. En muchos de ellos hay que hacer inmunohistoquímica para detectarlos, ¿no? Como les decía, la posibilidad de que exista tumores polisecretores, es decir, que a la vez puedan producir 2 o 3 grupos hormonales, es bastante raro, ¿no? Y tienen una característica estos tumores, esa parte, por ejemplo, los subrayo acá, ¿no?, que tienen una secreción autónoma de hormona, ¿ya?, con una respuesta de retroalimentación disminuida. En lo normal, ¿qué debería pasar, no? Por decir, el hipotálamo ha producido con CRH, ha estimulado la hipófisis para que produzca CTH. Esta CTH estimula la corteza suprarrenal y produce cortisol.
El cortisol está en cantidades por encima del valor normal. El mecanismo de retroalimentación tendría que ser que se frene, ¿no es cierto?, a nivel del hipotálamo, que produzca menos RH, a nivel de la hipófisis, que produzca menos ACTH. Al producir ese mecanismo de retroalimentación, de frenado, por no decir de supresión, hace que en un tiempo los niveles de cortisol se mantengan normales. Pero este tipo de tumores se escapan a ese mecanismo de retroalimentación. O sea, el organismo está notando que hay exceso de cortisol, pero esta glándula, este adenoma o este tumor sigue produciendo la ACTH. O sea, escapa a ese mecanismo, ¿ya? Por eso es que se producen estos mecanismos de hipersecreción. Otra situación, la producción de hormonas no siempre se correlaciona con el tamaño del tumor. O si puede ser un macroadenoma ahí, más de 5 centímetros, y uno diría, uy, tiene mayor producción de hormonas. No, puede ser incluso que ese tumor sea un tumor no hipofuncionante o no funcionante, lo que llamamos, que no produzca ningún grupo hormonal. O puede tratarse de un microadenoma de repente de 8 milímetros, pero que produzca cantidades excesivas de GH. Es decir, no hay una correlación, ¿ya? Eso es lo que explica lo siguiente. ¿No? Ahí dice, ¿no?, los adenomas secretarios de hormonas pequeñas pueden causar alteraciones clínicas significativas, mientras que los adenomas más grandes pueden producir menos hormonas y pueden permanecer clínicamente silenciosos. Y solamente dar de repente manifestaciones locales, ¿no?, lo que decía, dolor de cabeza o alteraciones en el campo visual. Esta es la clasificación patológica de la OMS de los adenomas hipofisarios, ¿no? Que podemos tener el somatotropo, el lactotropo, dependiente del grupo hormonal. La prevalencia, nuevamente, esto es un reporte de los países nórdicos, países en Europa, que pueden ver que de lejos los tumores que producen prolactinas son los más frecuentes. Ahí también pueden observar los tumores no funcionantes, son los que ocupan el segundo lugar, GH tercero, ACTH cuarto. Siempre recordar el prolactinoma. Las pruebas selectivas que nosotros podemos usar, nuevamente, dependiendo de qué tumor estamos sospechando. Si no tenemos, podemos usar, ¿no?, IgG1, concentración de prolactina, cortisol libre, ACTH, TSH, y de acuerdo a que determinemos, vamos a tener como que dice la sugestión o la sugerencia de qué grupo hormonal o ese tumor, de qué grupo hormonal se está presentando en ese momento, ¿no? Entonces, de ellos queríamos ver un poco de lo que es la hiperprolactinemia, ¿no? Como su nombre dice, va a ser un aumento de la secreción de la prolactina. Decimos que es el síndrome de hipersecreción más común, tanto en varones como en mujeres. ¿Ya? Es otra situación importante. Cuando se hace el dosaje, dice, cuando los niveles de prolactinas están elevados, o sea, están por encima de este valor, por encima de 200 microgramos por litro, la asociación más común es que sea debido a un tumor que esté produciendo prolactina. Así lo vemos nosotros. El valor normal es hasta 56, por decir, nos salió 200. Entonces, inmediatamente eso, como un reflejo, nos dice hay que buscar un tumor. ¿Dónde? A nivel hipofisario. Entonces, cuando pedimos una tomografía o una resonancia a nivel de la glándula hipofisaria. ¿Ya? Cuando son menores de esa cantidad, hay que buscar a fármacos. Hay muchos fármacos que pueden producir hiperprolactinemia. Eso lo vamos a ver. Otras situaciones, otros casos son compresión de tallo hipofisario, hipotiroidismo, ¿ya? Eso ustedes van a hacer una revisión. ¿Cómo es que el hipotiroidismo puede producir hiperprolactinemia? ¿Por qué el hipotiroidismo produce hiperprolactinemia? Entonces acá está toda la etiología de lo que son los casos de hiperprolactinemia. Ojo, existe hipersecreción fisiológica, es decir, que en estados funcionales como es el embarazo o la lactancia, ¿no?, de repente el estrés, los niveles de prolactina se pueden elevar. ¿Pero qué sucede en estos casos? Que una vez que, digamos, la paciente desembaraza, deja de lactar, sus valores vuelven al valor normal. O en el caso del estrés, ¿no?, de repente uno hizo una guardia en la noche, o de repente, pues, no sé, se puso a estudiar, no durmió, no sé, hacen el dosaje y de repente la prolactina está elevada. Pasa todo ese periodo, 7, 10 días, y vuelven a dosar la prolactina y probablemente estén valores normales. Eso se llama causas fisiológicas, ¿no? Después tenemos daños del tallo hipotalámico hipofisario, ¿no?, que
pueden ser, ya hemos visto, por tumores, traumas, radiación. En tercer lugar son ya la hipersecreción pituitaria, ya lo que estamos hablando, por tumores propios, de repente prolactinoma, acromegalia, que también se ve que está asociado a la liberación de prolactina. Trastornos sistémicos, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, cirrosis, pseudoembarazo, ataques de epilepsia, ¿no?, que también pueden producir elevación de lo que es la prolactina. Y en este lado ven la hiperprolactinemia inducida por fármacos. Todos estos fármacos nosotros tenemos que buscar en ese paciente que está haciendo hiperprolactinemia, sobre todo en aquellos que los valores están por debajo de 200. Entonces, si uno busca así, es difícil acordarse, ¿no es cierto? Es que existe ahora las APPs, ¿no? Puedo tener ahí mi iDoctus y digo, a ver, hiperprolactinemia, ¿qué fármacos pueden producir? Agarro y veo, reviso, ¿no? Entonces, veo en el paciente si está tomando algún tipo de esta medicación y por eso puede hacer hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque hay pacientes que, por ejemplo, los pacientes psicóticos de atención psiquiátrica usan, por ejemplo, la risperidona, la clorpromacina. El uso crónico de esto puede producir elevaciones de la prolactina. Otros casos, inhibidores de la síntesis de dopamina, la alfa-metildopa, en que usan, si han hecho cardio, en hipertensión inducida por el embarazo, ¿no?, lo que se llama la preeclampsia, o incluso también se usa en pacientes renales, donde el control de la presión arterial es muy difícil. Usamos. Vemos en esos pacientes que están haciendo elevación de la prolactina, con esos valores menos de 200, podemos decir, lo más probable es que sea secundaria esta medicación. ¿Qué hacemos? Retiramos el medicamento, hacemos un control de repente en 10, 14 días y de repente volvió a su valor normal. Entonces uno ya sabe que es debido a la medicación. ¿Qué usamos? Ranitidina, ¿no? Todos les gusta usar ranitidina, ¿no? Todos los pacientes que van a consulta, doctor, dime algo para mi estómago, no tengo gastritis, tómate tu ranitidina. El paciente debería tomar de repente 5 o 7 días para cuadro agudo, ¿no? Pero ¿qué hace? Esto me hace bien. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿qué toma ranitidina de por vida, no? Pueden hacer también hiperprolactinemia. Y así otros factores, ¿no? Medicamentos como el verapamil o los estrógenos, fluoxetina en los pacientes depresivos. Entonces, de repente, de lejos, dentro de la hiperprolactinemia, la causa o la hipersecreción o la hiperprolactinemia inducida por fármacos es la causa más frecuente. Pero nuevamente, si los valores están por encima de 200, 300, 400, 600, piensen en un prolactinoma. Entonces ya se olvidan de estas cosas, ¿no? Dicen, ya no voy a buscar un fármaco, ¿no? Porque los valores son muy altos. No hay ningún fármaco, o sea, no se reporta que algún fármaco produzca esos niveles de prolactina. La clínica, ¿qué hay con esa paciente? Alteraciones visuales. Producir efectos de campo visual. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo se llama el término? ¿Está Wisco? Podría ser parálisis de nervio craneal. Pero se llama un estrabismo. Debemos ver así, ¿no es cierto? Así dicen los faros alineados, ¿no? Como al carro, ¿no? Cuando está viendo uno al otro lado, que dice está desalineado, ¿no? Está en estrabismo, en este caso, si ustedes ven, converge, ¿no? Entonces se llama estrabismo convergente. Hay lo que puede estar viendo así recto y el otro divergente, ¿no? ¿Qué notan ahí? Las cefaleas, ¿no? Ya habíamos dicho, es una manifestación local. En algunos casos, lordosis, exophthalmos. Entonces eso en la clínica nos va a ayudar a determinar todas estas alteraciones, ¿no?, que son locales. Pero también nos va a dar manifestaciones sistémicas, es decir, del incremento de la prolactina. Amenorrea, ya habíamos visto. No he encontrado otro gráfico, van a disculpar, ese es el mismo. No presentaba una amenorrea. Dismenorrea, ¿no? Alteración menstrual, ¿no? Espera cada 28, de repente le viene cada 35, cada 14 días. Esa se llama una dismenorrea. Infertilidad, ¿no? Están cada vez con su prueba de embarazo, ¿no? Negativo, negativo, negativo. Nadie anda por una figura, no tiene que improvisar. Una galactorrea. Tengo un paciente varón que hay teniendo galactorrea, ¿no? Entonces son las manifestaciones asociadas a
Siempre así hablamos, ¿no? Efectos locales y efectos sistémicos, ¿no? O asociados al tumor productor. ¿Listo? Muy bien, hasta acá.